Es una extrañísima sensación la que experimento al verme escribiendo sobre mi propio padre. Pero, como he sido tan amablemente solicitado a ello por el director de Books Abroad, no me siento capaz de negarme más. Trataré de reunir, en impresiones hasta hoy no reveladas, retazos de recuerdos y unas cuantas anécdotas que sirvan para iluminar la vida, la obra y la actitud de un escritor peruano de la generación pasada. Mi padre era alto, un poco más de 6 pies, muy erguido y de complexión atlética, de ojos azules, nariz perfecta, cabellos plateados, barbilla agresiva y un todavía más agresivo bigote a la Lord Kitchener. Hasta los 45 usó patillas a la española, pero un día, yendo por la calle, se miró a un espejo y se vio tan absurdo con aquellos pelos que entró al punto en una barbería y se las hizo afeitar. Solía caminar con gran dignidad, lo cual era, sin duda, una de sus más saltantes características. Un periodista chileno, Jorge Hubnar Besanilla, quien, en 1917, pasó varios meses en Lima, escribía poco después de la muerte de mi padre lo siguiente: yo lo vi pasar 100 veces por las calles de Lima, alto, magnífico, atrayendo todas las miradas. Su elegante manera reflejaba la serenidad de su alma. Su personalidad era tan fuerte que producía la impresión de un hombre capaz de encararse a una asamblea tumultuosa y hostil, e imponerle silencio con solo un gesto de su mano. En casa era muy distinto. Como era uno de los más beligerantes escritores de Hispanoamérica, la leyenda lo presentaba como un hombre violento y amargado. Pero la realidad difería mucho, era tranquilo y pacífico, alegre y hasta juguetón. Pero lo más extraño es que esta diferencia entre la impresión que producía y la realidad en que vivía encuentra un curioso paralelo en sus escritos. Su prosa severa y gran parte de sus versos, principalmente los inéditos, son satíricos y humorísticos. Étnicamente, mi padre era casi totalmente español. Su familia, por ambas líneas, venía de Galicia, la céltica región noroccidental de la península ibérica, pero tenía de sangre irlandesa, por una de sus abuelas maternas, hija de madre española y de padre irlandés. De apellido Opeland, fue uno de los refugiados religiosos que, durante el siglo XVIII, emigraron de Irlanda, buscando asilo en las colonias católicas del rey de España y se casaron con mujeres de su propia fe en la patria adoptiva. Ninguno de los biógrafos de mi padre, ni siquiera Luis Alberto Sánchez, el más acucioso de todos, ha dado gran importancia a la influencia de ese remoto abolengo no español, y quizás hayan hecho bien. Pero siempre me sorprendió a mí observar qué profundos rasgos de psicología irlandesa tenía su carácter, sin referirme a su aspecto físico, digamos, por ejemplo, su notable parecido con Parnell, a un Parnell. Sin barba, pero con la misma nariz, los mismos ojos, la misma frente luminosa y la misma arrogancia. Vivíamos, mi padre, mi madre y yo, en una pequeña y atractiva casita en el centro de Lima, una casa de un piso, con un patio lleno de plantas y flores, y una gran enredadera en la que hacían sus nidos los pájaros, en primavera. La casa tenía 6 o 7 cuartos y un espacioso traspatio. A la izquierda del patio, entrando a la casa había una ventana de reja, pequeño departamento de 2 piezas, con una ventana enrejada que daba a la calle. Esas ventanas de rejas que están desapareciendo ahora en Lima, son uno de los residuos de la arquitectura hispano-colonial, típica. Fue ahí donde, por más de 30 años, vivió mi padre, 1887-1918, ahí tenía su escritorio y su biblioteca. Como regla general, se levantaba hacia las 7 de la mañana y tomaba el desayuno con mi madre y yo, y se entretenía en su escritorio por el resto del día, excepto durante el intervalo del almuerzo o cuando se le ocurría, y era muy frecuente, ir a la escuela por mí, a mediodía. Yo tenía entera libertad para interrumpirlo a mi gusto y sabor. Él era el reverso de un hombre disciplinario, y mis interrupciones, si no siempre bien recibidas, al menos eran graciosamente toleradas. En su escritorio empleaba las horas leyendo y escribiendo. A veces yo me acercaba a él y le decía: pero, papá, tú no haces nada, tú lees todo el tiempo. Él se reía divertido, pero no me contestaba, pensando, probablemente, en la malévola acusación de ocioso lanzada contra él. Sus compatriotas no podían entender la invisible, pero extenuadora tarea de un hombre de letras. ¿Cómo podía un hombre pasar sus días leyendo y escribiendo? ¿Cómo podía contentarse un hombre inteligente con un pequeño ingreso y no buscar un puesto de gobierno o emplearse en alguna empresa de provecho? ¿Cómo podía un hombre dedicar su vida a la literatura, ocupación, que de acuerdo con los patrones de vida sudamericana, se suponía que no era para producir per se ningún beneficio monetario? Los romanos usaban para esta clase de vida 3 palabras tomadas de Cicerón, y la llamaban odium cum dignitae, pero los peruanos de las generaciones anteriores solo usaban una palabra: ociosidad. Mi padre se sentaba en una incomodísima silla, frente al escritorio, leyendo, tomando notas, sumido en sus pensamientos. Esa predilección peculiar por sentarse en un asiento duro es muy española. Cada vez que veo esas hostiles y angulosas sillas de baquetas en que mis abuelos se sentaban, comprendo el estoicismo con que los españoles pudieron sobrellevar tantas rudezas a través de los siglos, no necesariamente para conquistar tierras lejanas, sino también en la supuesta comodidad del hogar. En esa silla, mi padre se sentaba horas tras horas estático, rígido,
aparentemente sin experimentar jamás la necesidad de descanso. A veces, el perro o el gato saltaban sobre sus rodillas, y como Buda, con los pájaros anidados en lo alto de su cabeza, él permanecía en la misma posición para no perturbar el sueño del animal. Los libros tuvieron gran importancia en la vida de mi padre. Su biblioteca no era muy grande, cerca de 3.000 volúmenes, pero admirablemente bien escogida de acuerdo a su gusto. Pero, aparte de ser fuente de inmenso deleite para él, constituyó una constante preocupación a causa de las polillas, esos voraces insectos de la costa peruana capaces de devorar un libro en pocas horas y de perforarlo de tapa a tapa con la cruel perfección de un taladro. Varias veces al año, se realizaba la importante ceremonia de limpiar los libros. Cada tomo tenía que ser meticulosamente empapado en querosene mezclado con ciertos productos químicos, entre la cubierta, a fin de no humedecer las páginas, el único medio más o menos eficaz de defenderse de las polillas. Mi padre hacía este trabajo personalmente, así como la preparación de la mistura. Era un experto en química, supervivencia de sus días de la tienda y de sus investigaciones para fabricar almidón, y ponía gran interés en tales experimentos. No recuerdo ya si logró encontrar la fórmula del perfecto insecticida, pero sin duda tuvo pleno éxito en hacer su biblioteca la más olorosa que jamás haya conocido en toda mi vida. Verlo coger un libro era un placer, trataba hasta las más ordinarias ediciones con el mayor cuidado y respeto. Nunca marcaba una página ni con la más leve rayita a lápiz, pero agregaba al final del tomo una estrecha tira de papel en donde apuntaba sus notas y referencias. Recuerdo un accidente particularísimo que muestra a qué extremos lo llevaba su bibliofilia. Un día, en Lima, mi padre y yo íbamos en un tranvía, frente a un hombre absorto en hojear un libro. El hombre parecía un cualquiera, pero el volumen era una edición espléndida, un incuarto con magníficos grabados, y las páginas sin cortar. De pronto, usando la mano a guisa de cortapapel, el hombre metió los dedos entre el libro, hizo un violento movimiento y rasgó las páginas, dejando los filos como sierras. Esto ocurrió 2 o 3 veces. Miré a mi padre, estaba pálido de rabia. «Vámonos», me dijo, «porque si este bárbaro sigue así, lo voy a tirar abajo». El bárbaro estaba a punto de atacar la página siguiente, cuando el carro se detuvo y nosotros dos bajamos. El retrato que aparece con estas páginas fue tomado por mí en 1915. Durante algún tiempo, en mi juventud, solía yo andar por la casa con la máquina de fotografía siempre lista para una instantánea, con la terrible insistencia del novicio. Una de las fobias de mi padre era la de su propia fotografía. Para desalentarme en mis propósitos, cada vez que lo enfocaba con mi lente, me hacía muecas, riendo de buena gana de la fácil manera como echaba al traste mis intenciones. Pero un día lo sorprendí desprevenido. Y helo aquí, sentado a la mesa del comedor, preparando goma para sus papeles. El parecido es excelente, y la media sonrisa, una de sus más típicas expresiones, cuando pensamientos humorísticos solían retosar bajo la habitual serenidad de su rostro. Está vestido de calle, dentro de la moda convencional, pero en todas las demás circunstancias prefería estar cómodo, y la fotografía lo muestra tal como andaba de ordinario dentro de la casa. Opinaba, citando las palabras de George Bernard Shaw, que los cuellos duros eran una molestia, y que pantalones y saco debían humanizarse según las rodillas y los codos. Invariablemente, usaba en casa un corbatín blanco, hecho por mi madre. No recuerdo haberlo visto jamás por la casa con ninguna otra cosa en el cuello. Este retrato tiene un interés especial. Mi padre murió de un ataque al corazón, inmediatamente después del almuerzo, el 22 de julio de 1918, sentado tal como aparece aquí. Murió como lo deseó siempre, con la repentinidad de un rayo, y no solo se libró de una larga enfermedad, ese terrible prefacio de la muerte, sino que ni siquiera se dio cuenta de la proximidad del desenlace, por lo súbito del golpe. Con respecto a su salud, fue extraordinariamente afortunado durante toda su existencia. Nunca estuvo un día en cama, ni sufrió en su carne el bisturí de un cirujano. Ni siquiera conoció el taladro del dentista. Murió a los 70 con sus 32 dientes intactos. Otra de las fobias de mi padre era escribir cartas. La correspondencia podía amontonarse sobre su escritorio, en espera de respuestas que jamás llegaba a escribir. Mantenía de modo absoluto una total no correspondencia. Escribir cartas era para él como una imposibilidad física. Recuerdo haberlo visto, por largo tiempo, pluma en mano, ante el papel virgen, aparentemente ayuno de todo pensamiento. En 1915, Rufino Blanco Fombona publicó un ensayo sobre mi padre, uno de los mejores estudios críticos que se hayan escrito en América Latina, acerca de un autor vivo. Mi padre nunca pudo encontrar tiempo utilizable para enviar unas cuantas líneas a Blanco Fombona. Hacia 1900, recibió una carta de Unamuno. Bastante sorprendido, le respondió. Pudo haberse desarrollado, entonces, una interesante correspondencia, pero, a la segunda carta, Unamuno abordó uno de sus temas favoritos, su desagrado hacia los autores franceses, porque escriben con excesiva claridad. Mi padre, para quien la lucidez en la expresión constituía el sine qua non de un escritor, no estaba de acuerdo con la opinión de Unamuno, pero, decidido a no entrar en un debate al respecto, no contestó jamás la carta. Generosamente,
el gran filósofo español no mostró ningún resentimiento, y, al contrario, poco después, hablaba de mi padre en los más calurosos términos de sus ensayos. Con respecto a Páginas Libres, dijo, es uno de los muy pocos libros latinoamericanos que he leído más de una vez, y uno de los poquísimos, de los cuales tengo una imagen viva. A propósito de discusiones. Siendo como era, primordialmente, un escritor de combate, un peleador, resulta paradójico que mi padre nunca mantuviera una sola controversia polémica. Su estrategia consistía en atacar y siempre atacar, sin defenderse nunca, sin replicar a su antagonista. Ningún insulto ni calumnia lograban apartarlo de esa línea de conducta. En uno de sus ensayos impresos, confiesa su admiración por la indiferencia de Renan ante los ataques de sus adversarios. Es un apunte al paso. Pero, entre sus escritos inéditos, sí, he encontrado un párrafo en que defiende esa su política de indiferencia. Dejémonos de controversias, y aventemos el grano, de 1.000.000 de semillas, una germinará, de 1.000.000 de palabras, una encontrará oído propicio. Embarcándonos en una discusión, nos exponemos a ser manejados por nuestro opositor, a descender al nivel en que él desea llevarlo. Se empieza con un monólogo entre las nubes, y se termina en un diálogo en el abismo. Si la discusión produce algún resultado, es el de fortalecer nuestras convicciones y revelarlas de nuestro oponente con mayor claridad. Alejandro Dumas aconsejaba, nunca te dejes envolver en una controversia, no convencerás a nadie. Las opiniones son como los clavos, cuanto más se les golpea, más adentro se meten. En el Perú, uno de los más conservadores y reaccionarios países del continente, mi padre continúa siendo considerado un rebelde. Combatió con una poca peruana persistencia y furia contra toda corrupción política, hipocresía religiosa e injusticia social. Más exactamente que un rebelde, fue un inconforme, como lo ha sido la mayoría de los grandes escritores. Pero, la observación del cardenal de Betz, on prend pour revolte tout ce qui est pas soumission, aparece muy justa si se aplica a los escritores contemporáneos de América Latina de la misma manera en que se aplicó a los de la Francia de Luis XIV. Y así, por su individualismo, su voluntario aislamiento y su apostolado solitario, mi padre pudo haber repetido, refiriéndose a sus compatriotas, las palabras de Byron en el Childe Harold I. Is to among them, but not of them,